Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenos momentos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales y en los titulares de los medios, un tema que para muchos es la prueba perfecta de que, por mucho que nos adentremos en el mundo virtual y analicemos cada detalle a través de nuestras pantallas, la vida real siempre se reserva sus propios giros, sus propias sorpresas y sus propios ritmos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido alguna vez cautivado, intrigado o incluso un poco melancólico ante los vaivenes de la vida de esas figuras que tanto admiramos, esas celebridades que parecen vivir en un mundo aparte? Hoy vamos a poner el foco en Can Yaman, ese actor turco que ha logrado conquistar corazones en prácticamente todos los rincones del planeta con su innegable carisma, su talento arrollador y esa presencia escénica que lo distingue. Y más específicamente vamos a desentrañar y responder a esos rumores que han estado circulando como pólvora en los últimos tiempos, esos susurros sobre una posible boda. ¿Será cierto todo este revuelo? ¿Qué hay realmente detrás de la marea de especulaciones? Si tú también te has estado preguntando qué está pasando con Can, si hay una nueva etapa importante en su vida que esté por llegar o si todo es fruto de la imaginación colectiva, quédate conmigo hasta el final, porque vamos a desgranar esto punto por punto, con la calma y el análisis que merece. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia y empecemos a poner las cartas sobre la mesa, quiero hacer una pausa para recordar algo importante. Si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es un gesto sencillo, pero para nosotros significa el mundo. Al suscribirte te aseguras de no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras, nuestros descubrimientos, nuestras investigaciones y, por supuesto, nuestras respuestas a esas preguntas que todos nos hacemos y que nos mantienen conectados. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Ustedes saben perfectamente que en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones a menudo vuelan más rápido que la luz. Son como semillas que se siembran en el viento y a veces, cuando menos lo esperamos, echan raíces y florecen en forma de titulares sensacionalistas. Y cuando se trata de una figura tan popular y con un alcance mediático tan amplio como Can Yaman, cada movimiento, cada aparición pública, cada fotografía compartida en redes sociales, puede ser analizado bajo el microscopio de la prensa y del público, y dar lugar a un sinfín de interpretaciones y, por supuesto, de especulaciones. En este contexto, no es de extrañar que recientemente hayamos sido testigos de cómo han surgido informaciones, principalmente en los medios de comunicación turcos, pero que rápidamente se han extendido a otras partes del mundo, apuntando a que Can Yaman estaría a punto de dar el esperado "sí, quiero". Se hablaba de preparativos en marcha, de planes de boda secretos, de posibles fechas, y claro, todo esto ha desatado, como era de esperar, una auténtica ola de entusiasmo y expectación entre sus millones de fans en todo el mundo. Para algunos esta noticia era motivo de alegría, quizás porque ven en él a un alma gemela que finalmente encuentra su camino hacia el altar. Para otros, quizás representaba una pequeña punzada de decepción, al ver a una figura tan deseada emprender un camino en el que ya no estaría disponible en el imaginario colectivo. La expectación era palpable y la pregunta flotaba en el aire: ¿es esto realmente cierto? Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de informaciones? Aquí es donde entra la parte más interesante y, a menudo, la más reveladora de la historia. Es el momento de recordar que, a pesar de la fama estratosférica, a pesar de los focos y las alfombras rojas, en el fondo, todos somos humanos. Y la vida personal de cada uno, sus relaciones, sus decisiones íntimas, son, precisamente eso, personales. Can Yaman, a lo largo de su meteórica carrera, ha demostrado ser una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada. Si bien es innegable que sus relaciones sentimentales han sido, y probablemente seguirán siendo, objeto de intenso interés público, él siempre ha intentado mantener un delicado equilibrio. Ha sido capaz de permitirnos conocer su faceta profesional, de compartir pinceladas de su día a día a través de sus plataformas, pero sin adentrarse en detalles íntimos que él, por razones comprensibles, no desea compartir públicamente. Es un arte saber dosificar la información, y Can Yaman parece dominarlo. En esta ocasión particular, ante la creciente presión mediática y la insistencia de los rumores que parecían no cesar, Can Yaman ha tomado una decisión significativa: ha decidido romper su silencio. Y lo ha hecho de una manera que resulta muy directa, muy auténtica y, diría yo, muy característica de él, con una claridad meridiana y sin rodeos innecesarios.
Recientemente en una de sus apariciones públicas, o quizás a través de una declaración concisa a algún medio de comunicación que ha tenido el privilegio de acceder a él mismo ha salido a aclarar la situación, a poner fin a la vorágine de especulaciones. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, la respuesta oficial, la que para muchos ha servido para calmar las aguas y disipar las dudas, es que por el momento, ***, no hay planes de boda inminentes ***. Así es, amigos y amigas. Tal y como lo han escuchado. Al parecer, los rumores que aseguraban con tanta contundencia que Can Yaman estaba a punto de pasar por el altar, que ya se habían elegido los anillos, que los preparativos estaban avanzados, no eran del todo precisos, o al menos, no se ajustaban a la realidad del momento actual. Él ha sido categórico y claro al decir que si bien es cierto que disfruta de su vida, de las experiencias que le depara, y de las personas que la enriquecen, en este preciso instante no se encuentra transitando por esa etapa vital específica. Esto no significa, por supuesto, que no esté en una relación sentimental, o que no contemple la posibilidad de casarse en un futuro más o menos lejano. Pero sí significa, de manera inequívoca, que los rumores sobre una boda inminente han sido, por ahora, desestimados por el propio protagonista. Un punto y aparte a las especulaciones. Y esto precisamente nos lleva a una reflexión muy importante y profunda sobre cómo aprendemos de la vida, tanto nosotros, los que observamos desde fuera, como las propias celebridades que son el centro de atención. Los rumores, la presión social, las expectativas que se generan a nuestro alrededor, todo esto es parte intrínseca del ecosistema en el que vivimos, especialmente en esta era digital en la que la información, veraz o no, viaja a la velocidad de la luz. Y la forma en que Can Yaman ha gestionado esta situación particular, este aluvión de rumores, es en sí misma un ejemplo de aprendizaje y de evolución. Ha habido momentos en el pasado en los que quizás ha optado por un mayor silencio, o donde la información se ha filtrado de forma más indirecta, dejando margen para la interpretación. Pero ahora, parece haber evolucionado hacia una comunicación más directa, respondiendo a las especulaciones de manera frontal y poniendo las cartas sobre la mesa, de una forma transparente. Piensen en esto por un momento: cuántas veces nos hemos encontrado, o hemos sido testigos de cómo otros se ven envueltos en un mar de chismes, malentendidos o información distorsionada. La vida está repleta de momentos en los que la verdad se disfraza, se tergiversa o simplemente se fragmenta. Aprender a distinguir lo real de la mera especulación, y a veces, aprender a comunicarlo de forma clara y honesta, es una habilidad que todos nosotros, en mayor o menor medida, vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Para Can Yaman, este aprendizaje se da en un escenario público, donde cada palabra, cada gesto, puede tener un impacto masivo y resonar en millones de personas. Es un ejercicio de equilibrio y de responsabilidad. Además, esta situación nos enseña una valiosa lección sobre la importancia fundamental de la discreción y del respeto a la vida privada. Aunque Can Yaman sea una figura pública, alguien a quien admiramos profundamente y por quien sentimos un gran cariño y una natural curiosidad, es absolutamente esencial recordar que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a nuestra propia intimidad. Las relaciones personales, las decisiones tan trascendentales como la de casarse, son momentos íntimos y sagrados que pertenecen únicamente a las personas involucradas. Y cuando un artista de su calibre decide compartir detalles de su vida privada, es un regalo, un gesto de profunda confianza hacia su público, un acto de generosidad que debe ser apreciado y, sobre todo, respetado. En su respuesta, Can Yaman ha sido muy prudente y ha optado por no dar detalles exhaustivos sobre su vida sentimental actual, y eso es perfectamente comprensible. No ha entrado en detalles sobre quién podría ser la persona que ocupa su corazón, si es que hay alguien en este momento. Simplemente ha desmentido de forma categórica y rotunda el rumor específico de la boda. Y creo sinceramente que eso es suficiente. Nos demuestra que está en un momento de su vida en el que, si bien es plenamente consciente de la atención mediática que genera, también prioriza su propio bienestar, su paz interior y, por supuesto, el de las personas que forman parte de su círculo más íntimo. Podríamos pasarnos horas, días e incluso semanas especulando infinitamente sobre quién podría ser esa persona especial, si es que existe, y cómo serán sus planes a futuro. Pero eso sería ir directamente en contra de lo que él mismo ha comunicado de forma tan clara. Y ahí reside otra lección muy importante a veces. La mejor respuesta, la más sabia y respetuosa, es simplemente aceptar la información que se nos proporciona y no ir más allá, respetando escrupulosamente los límites que las personas establecen para su privacidad. La vida de Can Yaman,
como la de muchas otras estrellas del firmamento del entretenimiento, está plagada de proyectos emocionantes y apasionantes. Lo hemos visto brillar en series de televisión que han logrado cautivar a audiencias masivas de todo el mundo, con actuaciones que demuestran su dedicación inquebrantable, su profunda pasión por la actuación y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y fascinantes. Y es precisamente en estos proyectos, en su arduo trabajo y en su talento artístico, donde podemos seguir disfrutando de su arte y de su presencia. Cuando los rumores de boda empezaron a sonar con tanta fuerza, es natural que muchos de nosotros, como seguidores y admiradores, nos sintiéramos emocionados. Es un sentimiento humano y comprensible. Ver a alguien a quien admiramos alcanzar etapas importantes y felices en su vida personal puede ser sumamente inspirador y motivador. Pero también es fundamental recordar que la felicidad de una persona no se define, ni mucho menos, únicamente por su estado civil. La verdadera felicidad puede encontrarse en una multitud de aspectos de la vida, en el desarrollo y éxito de la carrera profesional, en las relaciones sólidas con amigos y familiares, en la búsqueda de proyectos personales que nos apasionen, en el crecimiento interior y en la contribución a causas importantes. La forma en que Can Yaman ha abordado estos rumores es, sin duda, un ejemplo de madurez y de cómo, a través de los años y las experiencias vividas, uno aprende a navegar con mayor destreza por el complejo y a veces turbulento mundo de la fama. Ha elegido conscientemente la comunicación directa y transparente para evitar malentendidos, para disipar las dudas y, sobre todo, para poner fin a las especulaciones que no se ajustan a la realidad de su momento actual. Es una estrategia inteligente y digna de admiración. ¿Y para nosotros, como espectadores, como seguidores, qué aprendemos de todo esto? Aprendemos la importancia de ser pacientes, de no dejarnos arrastrar por cada titular sensacionalista que leemos, y de valorar profundamente la honestidad y la transparencia cuando se presentan. Aprendemos que la vida personal de las personas, por muy famosas que sean, merece un respeto incondicional. Y aprendemos que al final del día, lo más importante es enfocarnos en aquello que sí podemos controlar, nuestras propias vidas, nuestras propias decisiones y, por supuesto, disfrutar plenamente del contenido artístico y del talento que figuras públicas como Can Yaman deciden generosamente compartir con nosotros. Sus intervenciones públicas, sus entrevistas cuidadosamente seleccionadas, sus publicaciones en redes sociales, siempre nos dejan algo valioso, una enseñanza o una perspectiva. En este caso particular, nos deja la tranquilidad de saber la verdad sobre los rumores de boda, una verdad que despeja las incógnitas y nos permite seguir disfrutando de su carrera sin esa nube de especulación. Y más allá de eso, nos deja la lección de que la vida sigue su curso, con sus propias sorpresas, sus propios proyectos en marcha y sus propios momentos íntimos que, como público, solo podemos honrar y respetar. Así que, para resumir y poner un punto final a este análisis de hoy, la respuesta a los rumores de boda de Can Yaman es clara y contundente. Por ahora, no hay planes inminentes de matrimonio. Él ha elegido comunicar esto de una forma directa y sin ambigüedades, demostrando una vez más cómo aprende y se adapta a las dinámicas de la vida pública, priorizando la verdad y la transparencia. Y esto nos recuerda, una vez más, que detrás de la figura mediática y glamurosa, hay una persona con sus propios tiempos, sus propias decisiones y su propio camino a seguir. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Espero sinceramente que les haya gustado este recorrido, que les haya resultado informativo y esclarecedor, pero sobre todo, que les haya hecho reflexionar un poco sobre cómo aprendemos de la vida, de las experiencias que nos rodean, e incluso de las trayectorias de esas personalidades que admiramos desde la distancia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía, su atención y su interés son lo que hace que este canal crezca, tenga sentido y se sienta como una verdadera comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendió la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que los medios a veces exageran o inventan rumores sin fundamento? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus inquietudes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este análisis profundos, desgranando noticias y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento y más allá, no duden en darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que le pueda interesar. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan?
Únanse a nuestra creciente comunidad haciendo clic en el botón de suscribir y, muy importante, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta pronto.